La madre de nuestra heroína agonizaba y agonizaba en gran agonía, sufriendo en vida la putrefacción de manos y pies. La mujer acercó su mano al rostro de su desconsolada hija y apenas pronunció que lo sentía. Entonces la madre de la niña empezó a hablar del papel que le había dado antes y nuestra heroína dijo que lo tenía. Entonces la mujer dijo que cuando ella muriera, su hija debería seguir inmediatamente sus instrucciones, y cuando la mujer preguntó si la niña lo había entendido, escuchó una respuesta afirmativa. Nuestra heroína era la hija de la mujer que le dio la vida, así como la hija que le había nacido por segunda vez. La mujer se volvió hacia su niña con sus últimas fuerzas y le dijo que la amaba y dejó escapar su último aliento. La niña cogió lo más necesario y preparó las maletas para el viaje, pensando que el corazón de su madre se estaba helando poco a poco, e incluso se preguntó si la mujer que se estaba helando era realmente su madre. Nuestra heroína admitió que en sus recuerdos siempre brillaba la belleza y la salud, y cuando la llamó con su voz aterciopelada para abrazarla, todos los temores de su hijita se evaporaron en un instante. Nuestra heroína se acercó a su madre fallecida y la besó, reconociendo que solo se había preocupado por ella hasta el final y prometiéndole que lo recordaría todo. Se trataba de su primer parto, cuando su madre miró a su hija moribunda por una terrible enfermedad, y sus ojos se llenaron de lágrimas y desesperación. Nuestra heroína admitió que pensaba que era su fin, solo que se encontró de nuevo de alguna extraña manera como un bebé en brazos de su madre. Mientras la mujer saludaba a su hijo y le decía que era su madre, nuestra heroína pensó que ni siquiera encontraba las palabras para transmitir sus sentimientos y se limitó a saludar mentalmente a su querida madre. Esta mujer susurraba cada vez palabras de amor al oído de nuestra heroína y la crió con todo su corazón durante 7 años. La niña admitió que a veces veía a su madre muy sola y triste y supuso que la mujer se acordaba de ella cuando era su primera hija. Y ahora nuestra heroína confesó que sentía el mismo temor por su madre, que se quedaría sola para siempre, porque seguía en este mundo. La chica también nos dijo que siendo la primera y luego la segunda hija, estaba muy agradecida de que 2 veces esta mujer fuera su madre, porque su madre era una persona maravillosa. Antes de morir, la mujer le dio a su hija un papel con un hechizo. En él se mostraba a nuestra heroína el camino hacia el norte, que la niña siguió. Ella admitió que no sabía cuánto tiempo llevaba vagando por el bosque ni a dónde la llevaba exactamente el hechizo del papel. Cabe decir que la madre de nuestra heroína era maga, por lo que tuvieron que buscar durante mucho tiempo un lugar donde pudieran estar a salvo. Sinceramente, la chica no sabía si estaban huyendo y por qué se escondían. Ella solo quería que este camino y este hechizo la llevaran hasta su madre. Incluso ahora, no sabía si alguien había encontrado sus huellas y si su madre dormía bien, y le preocupaba que siguiera en aquella habitación. Todo esto era tan abrumador que pronto rompió a llorar y empezó a llamar a su madre para preguntarle a dónde ir a continuación. Estaba completamente perdida en el denso y nevado bosque, y también se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. Al parecer, en su ansiedad, se quedó dormida, o tal vez simplemente se desmayó, pero cuando se despertó, un desconocido le dijo, interrogante, que nuestra heroína se había despertado, y luego le pidió que no tuviera miedo de él y añadió que había decidido que simplemente estaba perdida en el bosque, por lo que tenía la intención de llevarla al asentamiento más cercano. El hombre también preguntó a nuestra heroína si le importaría que fueran a ver a un médico y luego buscaran un lugar donde quedarse. La chica no tenía prisa por contestar porque recordaba las palabras de su madre, que le había dicho que no se fiara de la amabilidad de los extraños, así que se limitó a responder que no tenía dinero para ir al médico. El joven dijo que en ese caso podrían ir a un médico que él conociera y así no tendrían que preocuparse por el dinero, a lo que nuestra heroína dijo que su madre le había dicho que si iba con un desconocido podría tener problemas. El desconocido destacó que tenía una madre maravillosa y expresó su esperanza de que nuestra heroína confiara en él y se fuera con él. El joven dijo que no deseaba que nadie más muriera hoy. También dijo que, después de entrevistarse con el médico, la llevaría con su madre, y luego le sugirió que se escondiera porque en el bosque hacía viento y frío, y la niña sintió el mismo calor procedente de él que de su madre. Una niña se despertó porque alguien la llamaba por su nombre, y enseguida se dio cuenta de que el color de pelo de la persona era parecido al suyo. 36. Inmediatamente pensó que tal vez la habían descubierto, sobre todo porque el pelo rosa era raro y recordaba que su madre le decía que tenía que tener cuidado para que no se fijaran en su color.
Ahora nuestra heroína entiende por qué su madre le advirtió sobre esto y le dijo que podría ser vendida si caía en manos de gente mala. Inmediatamente, la niña empezó a gritar que estaba equivocado y que su pelo no era rosa en absoluto, y entre lágrimas le suplicó que no se la llevara. Entonces el hombre le pidió a nuestra heroína que se calmara y le dijo que no tenía nada que temer, y luego le pidió que le mirara, cosa que Serena hizo. La chica miró al hombre durante un rato, y luego él volvió a hablarle. Inmediatamente le preguntó si su madre se llamaba Ariel. Y sin esperar respuesta, gritó que por fin la había encontrado, y luego dijo que nuestra heroína debía ir con él. Sorprendida, Serena le pidió que esperara, y luego le preguntó si la conocía y escuchó una respuesta afirmativa. La chica preguntó al desconocido quién era y escuchó que se llamaba Edwin Levashan y que era su padre. El hombre abrazó a su hija y le dijo que no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba buscándola y admitió que había tenido los peores pensamientos. Y entonces Edwin añadió que ahora era verdaderamente feliz, y nuestra heroína tuvo que pasar algún tiempo para darse cuenta de que tenía delante a su padre, que siguió hablando y dijo que más tarde le explicaría todo con detalle. También afirmó que Serena debía saber una cosa, que él era efectivamente su padre, y luego expresó que comprendía que le resultara difícil aceptar todo aquello de golpe, pero le pidió que le tomara la palabra. Edwin dijo que hablarían de todo con calma y que llegarían a conocerse mejor. Nuestra heroína se confesó a sí misma que, cuando conoció a su padre, quiso acusarle inmediatamente y preguntarle por qué solo había aparecido ahora, pero no tuvo el valor de hacerlo y permaneció en silencio. También fue porque sintió como si él apenas pudiera respirar, por lo que se preguntó qué le había causado tanto dolor. Pensó que si él sufría tanto como ella, podría creerle y se confesó en voz alta. Tras estas palabras, el hombre abrazó fuertemente a su chica y le agradeció su confianza, y nuestra heroína quiso saber qué clase de persona era. Edwin cargó con cuidado a su hija, y al mismo tiempo le dijo que debía cubrirse, porque la escarcha pica fuerte. Y nuestra heroína pensaba en lo difícil que era estar cerca de su padre, al que acababa de conocer, y se sorprendió a sí misma pensando que cada vez que esta persona la acariciaba, se le ponía la piel de gallina, y Serena sugirió que tal vez era porque nunca había conocido a nadie más que a su madre. Su madre solo la llevaba a lugares poco concurridos y la mantenía alejada del mundo exterior. Por supuesto, quería preguntarle a su madre por qué lo hacía, pero no podía, porque intentaba protegerla de todas las formas posibles y la escondía aún más en cualquier momento de peligro. Nuestra heroína vio lo arrepentida que estaba y cómo se disculpaba con ella, pero así es como la mujer la crió sola. Serena recordó de repente a su madre y le dijo a Edwin que su madre seguía en esa casa, pero su padre le dijo que no se preocupara por ella. Edwin dijo que había llevado a Ariel a un lugar donde pudiera descansar en paz y prometió a nuestra heroína que la llevaría con ella más tarde. Serena recordó lo que había dicho sobre que no quería que nadie volviera a morir hoy y supuso que probablemente por eso se lo había contado hoy en el bosque, y le preguntó a su padre cuánto tiempo llevaba buscándolos. El hombre admitió que los había estado buscando desde que desaparecieron y dijo que había buscado por todas partes, por lo que era difícil encontrar un lugar en el que no hubiera estado. Edwin le dijo a su hija que por fin había encontrado su lugar de residencia, pero cuando entró, nuestra heroína no estaba allí, y solo encontró el cuerpo congelado de su amada Ariel. Admitió que en ese momento no podía pensar en nada, ya que estaba abrumado por una terrible pena. Y entonces el hombre dijo que, cuando volvió en sí, encontró un trozo de papel junto a su madre, y que ese papel tenía un hechizo. Entonces Edwin partió en la dirección indicada en el papel, pensando que era su última oportunidad de encontrar a su hijo, pero antes de llegar al bosque, el papel se le fue de las manos por el viento. Ahora nuestra pequeña heroína comprendía por qué se encontraba en las profundidades del bosque. Abrazó fuertemente a su padre y decidió que tenía mucho miedo de estar solo en el bosque. El hombre le dijo a Serena que se lo contaría todo cuando llegaran a casa y añadió que había muchas historias que quería contarle. Y nuestra heroína, por su parte, pensó que su historia de vida con su madre le resultaría interesante, porque era un mundo en el que solo existían ellos dos, y su historia consistía en quererse y apoyarse día tras día. Cuando el ayudante del padre de nuestra heroína preguntó quién era esa joven, le dijeron que era una princesa y que ahora iban a palacio. Está claro que Serena no se esperaba este giro de los acontecimientos y miró a su padre a los ojos, pero él solo le preguntó qué le pasaba y si estaba herida en algún sitio.
Nuestra heroína se dirigió a su marido como emperador, pero él le comentó que, aunque debía estar muy sorprendida por ello, no tenía por qué llamarle así. El hombre admitió que sería mejor que Serena se dirigiera a él como papá, y luego dijo que si a ella le costaba hacerlo, él no la metería prisa. Edwin dijo que nuestra heroína necesitaba beber agua inmediatamente para detener el hipo, y la chica pensó que toda la situación era muy inusual para ella. Resultó que el padre de Serena era en realidad un emperador que gobernaba todo el país. Recordó a su madre diciendo que el emperador tenía 3 hijos terribles, y también recordó por las palabras de su madre que la emperatriz había muerto hacía varios años. Nuestra heroína llegó a la conclusión de que su madre era una concubina o una plebeya que se había ganado el favor del emperador. Pero entonces la muchacha rechazó la última opción, porque, a pesar de que sus recuerdos eran vagos, estaba segura de que en el momento de su primer nacimiento su madre claramente no era una plebeya. Para nuestra heroína, era un misterio porque su madre huyó cuando la llevaba bajo el corazón. Sus opciones para responder a esta pregunta eran que su padre del pasado y su padre del presente eran personas diferentes, y ahora solo tenía miedo de que le pasara algo porque no sabía mucho, y también se inclinaba a pensar que si su madre no era concubina, entonces ella también era hija ilegítima. Serena supuso que podría ser odiada por esto, porque ahora sería ella quien se atreviera a invadir el palacio imperial. Estos pensamientos la hicieron sentir acalorada y temblorosa, y entonces tuvo miedo de no poder llevarse bien con sus hermanos. Pero, por otra parte, no tenía a dónde ir, así que pensó que simplemente se conformaría con lo poco que tenía y se alegraría de poder vivir. Lo único que quería era que no la echaran, y se lo pidió mentalmente a su padre, y pronto el hijo de Edwin se acercó a su carruaje y preguntó si era la misma niña. El emperador respondió afirmativamente, y nuestra heroína, a través de la fiebre, oyó la voz desconocida de alguien y ahora se preguntaba quién podría ser. Su padre le dijo a su hijo que aún no había preparado un palacio personal para su hija, por lo que durante algún tiempo nuestra heroína viviría con él en el Palacio del Sol. El joven miró a nuestra heroína y observó que ya debía tener unos 7 años, y luego le preguntó a su padre por qué tenía un cuerpo tan diminuto y añadió que tenía la sensación de que podía salir volando con una ligera brisa, y nuestra heroína, de pasada, se preguntó si realmente era tan pequeña. Recordó cómo su madre le había dicho cariñosamente que creciera lentamente, como un árbol joven que se riega día tras día. Nuestra heroína comprendió que gracias a su amor sin límites estaba bañada por los rayos de la felicidad, y el emperador dijo que al llegar a palacio necesitaría en primer lugar entrevistarse con el médico imperial y con el jefe de cocina. Siguió abrazando a su hija y le dijo que durmiera tranquila, y le dijo que ahora estaba con su padre y no debía preocuparse por nada, y luego la llamó su querida hija. Nuestra heroína, estando en un medio sueño, volvió a ver a su madre y la época en que fueron a mirar las florecientes flores de primavera, y la muchacha recordó que a su madre le gustaban mucho aquellas flores que eran parecidas al tono de su pelo. También vio imágenes del pasado, donde en verano se abanicaban mutuamente para escapar del calor. Y entonces su mente vagó hasta los paisajes del otoño, cuando ella y su madre habían estado recogiendo hojas caídas e intentando hornear boniatos, que al final apenas habían prendido fuego. Y en esos momentos, flotaban los recuerdos de la estación invernal, donde en una época en la que ella no tenía amigos, su madre había hecho amigos de nieve, por lo que atesoraba todos esos preciosos recuerdos que ahora veía a medias o solo en sueños. Su madre siempre le decía a su hija que era su niña favorita, y luego le decía que estaría triste y dolida sin ella, pero le pedía que recordara que nuestra heroína no estaba sola. La mujer también le pidió a su hija que nunca olvidara que hay personas en este mundo que la quieren y la valoran. Ahora nuestra heroína tenía fiebre y lloraba mientras dormía preguntándose si alguien podría quererla, excepto su madre. Serena estuvo inconsciente durante mucho tiempo y, cuando despertó, no entendía quién estaba frente a ella y supuso que podía ser su padre. Edwin, por su parte, dijo que nuestra heroína aún podía dormir. Y luego alguien más dijo que el padre había asustado a la niña, pero el hombre le respondió a su hijo que su hija simplemente estaba muy confundida por su presencia. El emperador llamó su atención sobre el hecho de que nuestra heroína no hacía más que mirarle perpleja. Y Serena miró realmente la copia en miniatura de su padre y pensó que aquel joven tenía los mismos ojos rojos y el mismo pelo rosa.
No sabía qué hacer, porque no estaba mentalmente preparada para semejante giro de los acontecimientos y, por tanto, no sabía cómo comportarse con una persona a la que veía por primera vez. Mientras tanto, el padre presentó al príncipe heredero y a su hermano mayor a su hija. Esta declaración desconcertó sobremanera a nuestra heroína, que de nuevo trató de reponerse de lo que había oído. La muchacha no sabía cómo comportarse, y mientras tanto se cruzaron las miradas. Mientras pensaba, este joven dijo de forma aterradora que por fin se habían encontrado, y Serena pensó que estaba muy enfadado, y ella estaba toda tensa por la expectación de lo que ocurriría a continuación, así que empezó a pedir mentalmente que no la echaran del carruaje. Pero, curiosamente, al momento siguiente el joven le dijo amablemente a nuestra heroína que estaba encantado de conocerla y le preguntó su nombre. El príncipe heredero le dijo a nuestra aturdida heroína que se llamaba Theo Ursil Levashan y que era su hermano mayor y le pidió que le llamara Theo, pero nuestra heroína pensó que simplemente no pretendía gustarle porque el emperador estaba cerca. Por otra parte, la muchacha observó por sí misma que el príncipe heredero tenía una sonrisa tan radiante que era como si el sol hubiera bajado del cielo y pensó que parecía un príncipe de un cuento de hadas. Al principio Serena tuvo la sensación de que no le gustaba y ahora se preguntaba si su suposición era errónea. De repente, Theo hizo hincapié en el hecho de que su precioso bebé tenía hipo y ordenó al criado que trajera agua para la princesa inmediatamente, y nuestra heroína pensó que, para empezar, estaba siendo extremadamente amable con ella. El hermano le pidió a Serena que bebiera despacio, pero la chica se sentía muy pesada por alguna razón. A nuestra heroína le costó creer que un hombre tan grande fuera su hermano, y entonces se fijó en cómo su pelo brillaba al sol y lo comparó con una piedra preciosa. Justo cuando ella pensaba que perdía en la comparación, Theo cogió un mechón del pelo de su hermana y admiró su color. El padre, por su parte, también observó que el color del cabello de nuestra heroína era mucho más delicado que el suyo, y el hermano añadió que parecía como si la primavera hubiera florecido en la cabeza de su bebé, mientras que la niña estaba a punto de caerse al suelo de vergüenza y pensó que probablemente sería mejor que la arrojaran del carruaje. El emperador preguntó a su hija si sabía que tenía dos hermanos con el mismo color de pelo, y que acababan de salir al encuentro del carruaje que se acercaba, y su padre le dijo que sus hermanos estaban deseando conocerla y le dijo que muy pronto podría verlos y conocerlos. Le costaba mucho creer que sus hermanos la estuvieran esperando, y la idea la hacía temblar de miedo. Pronto el carruaje llegó al Palacio Imperial y nuestra heroína vio su futuro hogar y a esos dos chicos con el pelo igual que el suyo. Inmediatamente se dio cuenta de que los dos jóvenes eran sus hermanos mayores. Nuestra heroína se fijó en que uno de ellos tenía los ojos como una violeta y concluyó que estaba viendo un hada delante de ella, era tan hermoso. El otro hermano tenía el pelo despeinado y ondulado y parecía un gatito. El padre presentó a su hija a su segundo hermano mayor, que se llamaba Lorena, y al tercero, Rastro, y al momento siguiente nuestra heroína oyó que estaban encantados de conocerla y que su nombre era tan hermoso como ella. Los chicos se encariñaron mucho con ella y le pidieron que les llamara por sus nombres de pila. Y Serena pensó que todos estaban contentos de verla, así que decidió hacérsela valiente, pero no lo consiguió enseguida porque ni siquiera le salían unas palabras de la boca debido a su excitación, y entonces se escondió en el pecho de su padre. Lorena declaró entusiasmada que no había nadie en el mundo con una voz tan bonita como la de su hermana, y dijo que le hacía mucha ilusión saber que tenía una hermana tan pequeña, y confesó que iba a volar al cielo de felicidad. También dijo que sus ojos, del color de los brotes jóvenes, eran simplemente hermosos y subrayó que nuestra heroína realmente no tenía defectos. Serena tuvo la impresión de que todos los miembros de la familia imperial eran muy bellos y amables y parecían ángeles, y Lorraine siguió comentando que incluso sus palabras eran dulces y le pidió que abrazara a su apuesto hermano al menos una vez. Pero entonces el segundo hermano vio que nuestra heroína estaba avergonzada y decidió abrazar al menos a su hermano mayor, a lo que Theo dijo que su padre estaba cansadísimo y su hermana también, así que deberían entrar y hablar después de descansar. Serena se dio cuenta de que no dejaban de mirarla y comentaban que la chica era muy mona y encantadora y todavía muy joven, y nuestra heroína se preocupó por si se habían llevado una buena primera impresión de ella. El emperador dijo que hoy tendría que decirle al encargado de la cocina de palacio que cocinara carne de la mejor calidad, y el segundo hermano dijo que su hermana debería engordar, y luego bromeó diciendo que solo tenía carne para un bocado.
Estas palabras pusieron tan tensa a nuestra heroína que supuso que se la iban a comer, así que se preguntó por qué habían sido tan educados con ella cuando se conocieron y decidió que a partir de ahora debería estar lo más callada posible. Serena decidió que se iba a sentar en el regazo de su padre y no se iba a mover, sobre todo para no distraerse. Entonces vio un sillón y pensó que era muy cómodo y sugirió que si se sentaba en él, se sentiría como si estuviera sentada en una nube. Serena volvió a notar que todos sus hermanos la miraban fijamente y empezó a preguntarse si se había equivocado. Trail preguntó a su hermana si aquella silla le parecía rara, pero la chica respondió que parecía cómoda, tras lo cual su hermano invitó a nuestra heroína a sentarse en ella. La niña estaba avergonzada, así que su padre intervino y le dijo que no pasaba nada y que podía sentarse en la silla. Nuestra heroína tocó este mueble y siguió pensando qué hacer después de que, sin saberlo, mostrara demasiado interés por este objeto. El hermano mayor dijo que se había dado cuenta de que a ella le gustaba esta silla y dijo que más tarde recogería una silla aún más cómoda y blanda y luego la enviaría a su palacio, pero Lorena le pidió a su hermano que no intentara adelantarse a ella. Trail dijo que él, por su parte, le enviaría la cama más blanda y grande, y el otro hermano añadió que eso significaba que también prepararía la muñeca, pero Trail no se daba por vencido y dijo que iba a hacer una habitación de juegos con colchones para que ella jugara todo el tiempo que quisiera. Trail empezó a ponerse nerviosa por los preparativos de Theo para todo su palacio, y la heroína decidió pararlos diciendo que estaba agradecida. Cuando los ojos de todos estaban puestos en ella, Serena dijo con voz temblorosa que su madre le había dicho que debía estar agradecida por todo cuando le dieran algo. Mientras todos permanecían en silencio, la chica continuó su discurso y dijo que no les pedía nada, sino que simplemente quería darles las gracias. Theo preguntó a su hermana qué le gustaría que hiciera, pero nuestra heroína guardó silencio. Entonces el joven abrazó a la chica y admitió que nunca había imaginado que cuando tuviera una hermana pequeña se sentiría así. El emperador preguntó al dependiente por qué el médico tardaba tanto, y le dijeron que se disculpara y que esperara un poco más. Edwin declaró enfadado que no quería oír la palabra esperar, y nuestra preocupada heroína no dejaba de pensar por qué habían llamado al médico imperial. Pronto se anunció que el médico había llegado y el emperador ordenó a la mujer que fuera inmediatamente a la habitación. La doctora saludó al sol del imperio, pero Edwin le dijo que se guardara los saludos para más tarde y que comprobara inmediatamente la salud de la princesa. El médico se dirigió inmediatamente a nuestra heroína y le preguntó si le importaría responder a algunas preguntas, y también le pidió que no tuviera miedo de nada y que contestara con sinceridad. El médico le preguntó qué comía habitualmente, y la princesa empezó a enumerar los alimentos: puré de patatas, verduras, y luego dijo que a veces comía frutos rojos que maduraban en otoño, y que también le gustaba el pan que le compraba su madre y algo de carne. La mujer especificó cuántas comidas hacía nuestra heroína durante el día. Serena dijo sinceramente que había días en los que comía una vez al día, y también dos. El médico preguntó a la niña si sufría a menudo de congelación y le preguntó si sentía dolor en los dedos de los pies, y luego anunció que al principio la princesa tendría que tomar la medicina que le había recetado y mantener los pies y las manos calientes. El médico también llegó a la conclusión de que nuestra heroína crecía más despacio que sus compañeras, y luego dijo que eso se debía únicamente a que comía menos cantidad de comida al día de lo normal, pero al mismo tiempo dijo que no había ningún problema porque su dieta era mucho más nutritiva de lo que el emperador esperaba, y mientras tanto su hermano preguntó a su hermana si tenía miedo y recibió una respuesta afirmativa. El emperador pidió a la mujer que le hiciera una lista de alimentos, ropa y medicinas para su hija. Edwin preguntó entonces a su hija si estaba asustada y le explicó que solo quería ver cómo estaba y que estaba muy contento de que no sufriera ningún problema de salud. Nuestra heroína pensó que el emperador no tenía que preocuparse por esas nimiedades. Por alguna razón ella no quería que él la mirara con tanta ternura y le dijera palabras tan cálidas. Serena supuso que era porque cada vez que él se comportaba así, ella sentía muy claramente la ausencia de su madre. En algún momento, la chica se quedó adormilada y la despertó una pregunta sobre si tenía alguna molestia. La ayudante de la princesa se ocupó con acento agudo de su aspecto y cuando la niña se lo agradeció, la criada le contestó que no hacía falta que le hablara con tanto respeto y le pidió que se dirigiera a ella simplemente como «usted».
Serena replicó que su madre le había enseñado que siempre debía hablar con respeto, especialmente a los adultos, y la criada le dijo que tenía una madre maravillosa, y luego le explicó que su estatus era inferior al de nuestra heroína, por lo que le pidió que le hablara con más sencillez, y nuestra heroína ni siquiera sabía cómo responder en este caso, porque nunca antes había hablado con otras personas. Cuando la criada terminó, le pidió a su ama que se mirara y la muchacha no podía creer que se estuviera mirando a sí misma. Las criadas comentaron que les parecía encantadora y dijeron que cuando creciera sería la chica más bella y encantadora del imperio. Otra criada entró y anunció que la cena estaba lista y que su padre y sus hermanos la estaban esperando, y sus ayudantes pidieron a su joven ama que comiera mucha carne. Nuestra heroína comentó para sí que se sentía acogedora y cálida y se preguntó si podría disfrutar de la vida en un lugar así sin su madre y cómo seguiría estando sola. La chica admitió que el día en que su madre la dejó, le pareció que el mundo había llegado a su fin. Tenía miedo de pasar frío y miedo cuando estuviera sola. Pero cuando conoció a su padre, todo cambió, y ahora decía que se sentía como si de repente hubiera escapado de los grilletes del permafrost y hubiera entrado en un lugar extraño lleno de luz brillante y alegría. Podía decir con certeza que esa sensación cálida y acogedora era como el abrazo de una madre que la protegía, y también podía confesar que sentía como si conociera a esas personas desde hacía mucho tiempo. Los hermanos pidieron inmediatamente a su hermana que entrara y se sentara a la mesa, y luego le pidieron que comiera más. Lorena no podía dejar de admirar a su hermana, y entonces le dijo que si comía demasiado podría ponerse enferma, así que le pidió que comiera con moderación. Ahora le ha surgido una nueva duda a nuestra heroína: ¿qué electrodomésticos debe utilizar? Mientras tanto, Theo le sugirió que probara cada plato al gusto. Serena no necesitó mucha persuasión y pronto dijo que toda la comida estaba deliciosa, y su padre añadió que si quería algo, debía decirlo inmediatamente. La niña se sintió abrumada por toda la atención y la familia enseguida se preocupó por lo que le había pasado, y Trail pensó que le dolía algo. El emperador estaba muy disgustado porque su hija solo había tocado la comida unas pocas veces y ya se encontraba mal, y le pidió que llamara inmediatamente al médico y al encargado de la cocina. Edwin quiso averiguar quién había hecho daño a su hija, pero la niña agarró la mano del emperador con manos temblorosas y dijo que solo quería darle las gracias por la comida y añadió que se encontraba bien, a lo que el emperador dijo que nuestra heroína daba las gracias con demasiada frecuencia por nimiedades. El emperador se arrodilló entonces y le dijo a su hija que en ese caso él también debía darle las gracias y pedirle disculpas. Edwin le explicó que había tenido que enfrentarse sola a tantas dificultades mientras esperaba la llegada de su descuidado padre, y entonces el hombre le dio las gracias por haber sobrevivido. El emperador también se disculpó por no haber podido proteger a su madre y le pidió perdón por haber llegado demasiado tarde. Nuestra heroína conoció ese sentimiento de impotencia cuando no se puede hacer nada. Pero en cualquier caso, su padre no se dio por vencido y siguió buscándola, por lo que ella le estaba muy agradecida. Serena notó que cuando dijo las palabras de disculpa, sus ojos estaban llenos de tristeza y soledad. Se dio cuenta de que no era la única que lloraba la muerte de su madre. En ese momento se sintió tan embargada por la emoción que rompió a llorar y mentalmente le dijo a su madre que la echaba mucho de menos. Por la noche, Edwin se sentó junto a su hija dormida y pensó en el hecho de que no había podido decirle ni una palabra a causa de sus lágrimas y se dio cuenta de que conocía la razón de ello. Theo observó a su padre y en un momento dado le preguntó si se encontraba bien, a lo que él respondió que estaba bien y que se alegraba de haber podido encontrar a su hija. El príncipe preguntó al emperador dónde vivían su madre y sus hermanas, pero su padre no se apresuró a responder. Entonces el joven dijo que ya no era un niño pequeño como antes y que tenía derecho a saberlo todo. El emperador confesó entonces que vivían en una choza miserable. También le dijo a su hijo que Ariel había dejado una carta y añadió que la maldición que pesaba sobre Serena se había roto. El emperador también señaló a su hijo que solo tenían que hacer una cosa. Dijo que su principal tarea era proteger a su niña para que esto no volviera a suceder. A los ojos de Theo, nuestra heroína era ahora una querida hermana menor, y para el emperador era una niña querida cuyos ojos contenían el verde de un bosque iluminado por los rayos del sol. Solo había un pero que ocultaba el hecho de que aquel niño, que debería haber recibido el cariño de todos, no parecía estar acostumbrado a comunicarse con la gente.
El emperador observó que lo que ellos consideraban muy natural era, por el contrario, una novedad para ella, pues era una niña que no sabía nada y tenía que hacer frente sola a muchas dificultades. Theo preguntó a su padre si iba a contarle todo a Serena y escuchó una respuesta afirmativa, pero el emperador también dijo que no sería ahora. Edwin afirmó que cuando su hija estuviera más fuerte, tanto física como mentalmente, volvería a tratar el tema, y entonces se inclinó hacia su hija y le dijo en voz baja que no estaba sola. Theo salió de la habitación diciendo que iba a destruir todo lo que pudiera perjudicar a esta niña. Y nuestra heroína se vio de nuevo invadida por el sueño en el que su madre le exigía que la mirara, y era de sus recuerdos de su vida pasada, cuando ella había nacido. Serena le preguntó a la mujer si estaba herida, pero su madre le dijo que no podía usar la magia en su estado. Ella también quería entender qué era este lugar y dónde estaba, y se dio cuenta de que había alguien más en la habitación. Intentó averiguar la identidad del hombre, pero no pudo. Cuando nuestra heroína volvió en sí, decidió que tenía esos sueños porque echaba de menos a su madre, y entonces trató de comprender quién era la persona del sueño porque le resultaba familiar, y al mismo tiempo observó que el rostro de la persona mostraba dolor, como si hubiera sido herida. Pero empezó un nuevo día y nuestra heroína decidió que primero tenía que lavarse la cara y luego volver a pensar en todo. Nada más abrir la puerta de su habitación, Lorraine salió a su encuentro y le deseó buenos días. Mientras el hermano seguía preguntando cómo dormía su hermana, nuestra heroína se sobresaltó y describió brevemente su estado. Nací una segunda hija. Eso es todo. Muchas gracias, tras lo cual se limitó a callar, aunque en realidad la habían golpeado con una puerta en la cara. Lorena estaba muy preocupada por el estado de nuestra heroína y exigió que llamaran inmediatamente al médico imperial. El príncipe comenzó a disculparse con nuestra heroína por ser un verdadero idiota y no pensar que podía asustarla, y luego le pidió que no se preocupara, porque solo tenía una pequeña hemorragia nasal, y nuestra heroína observó para sí que él parecía estar 100 veces peor que ella. Mientras esperaban al médico, el emperador irrumpió en la habitación, sumamente alarmado, y preguntó qué había ocurrido, y el hijo tuvo que confesar que había abierto demasiado la puerta y había golpeado a su hermana. El emperador preguntó inmediatamente a su hijo cómo se había atrevido a abrir la puerta sin cuidado, a lo que Lorena comenzó inmediatamente a arrepentirse y a admitir su culpa, y nuestra heroína intervino en la conversación y le dijo a su padre que el incidente no era culpa de su hermano. La muchacha dijo que estaba pensando y no se fijó en él y pidió a su padre que no regañara a su hermano. Lorena preguntó inmediatamente a su hermana si estaba preocupada por él y escuchó su respuesta afirmativa. Cabe señalar que nuestra heroína perdió la cuenta del número de veces que el médico imperial llamado por su padre y hermanos repitió que estaba bien, pero sus familiares siguieron buscando diversas lesiones o algunas discrepancias con la norma, pero el médico se limitó a tranquilizarlos. En cuanto terminaron todas las preguntas, nuestra heroína pudo por fin desayunar con su familia. Por desgracia, lo que había ocurrido por la mañana no podía ocultarse al resto de los hermanos, así que Theo preguntó a su hermano con ansiedad si quería decir que su hermana se había lesionado por la mañana por su culpa. Lorena le dijo a su hermano que había sucedido porque él había abierto la puerta pero no tenía ni idea de que su hermana estaría justo detrás, y Theo dijo que había esperado algo así de Trail, pero no de él, y dijo que debía de haber cometido todos los errores posibles, añadiendo que el emperador le había ordenado derribar todas las puertas del palacio para evitar que volviera a suceder. Mientras nuestra heroína estaba conmocionada por lo que había oído, el emperador dijo que se instalarían puertas especiales de tamaño medio para que no fueran difíciles de abrir. Cuando Serena preguntó si todo esto se hacía por ella, su padre dio una respuesta negativa y añadió que simplemente no le gustaba el diseño anterior, pero la niña vio que mentía. Nuestra heroína se alegró de que su padre se fijara en cosas tan pequeñas para ella, cuando había oído que no le gustaban los hijos ilegítimos, pero aquí todo el mundo se preocupaba por ella, y se preguntó si eso era normal, y también si era normal que ella recibiera tanto amor, y decidió pensar en lo que debería dar a cambio. El hermano menor le preguntó a su hermana cuál era su color favorito. Los hombres de su familia decidieron hacer su habitación de ese color, y luego decorar todo el palacio en los mismos tonos, así como llenar el jardín de flores con tonalidades similares, y nuestra heroína se limitó a decir que le gustaba el rosa. Los hermanos se turnaron para decir que a ellos también les gustaba ese color y llegaron a la conclusión de que su hermana era un verdadero milagro.
Después de la comida, Lorena dijo que había muchas flores hermosas floreciendo detrás del Palacio Imperial e invitó a su hermana a mirarlas, y la muchacha aceptó, y su hermano menor decidió acompañarlos. El emperador dijo que se reunirían para cenar, y el hermano mayor pidió ir a dar un paseo con él la próxima vez, y de repente Trail recordó que estaba a punto de empezar su entrenamiento, así que se excusó y dijo que en cuanto terminara vendría al jardín. Y el hermano mediano cogió la mano de nuestra niña y dijo que la acompañaría a dar un paseo por el jardín. Serena notó para sus adentros que Lorena era un verdadero príncipe salido de un cuento de hadas y le tomó fuertemente la mano. Nuestra heroína, una vez fuera, preguntó inmediatamente a su hermano si era primavera. Entonces el joven le preguntó si sabía algo de magia y escuchó una respuesta afirmativa, tras lo cual el hermano le explicó que la razón por la que hacía calor aquí se debía a la acción de la magia. Lorena añadió que se había lanzado un hechizo mágico sobre el jardín para mantener el aire caliente y que así todas las flores pudieran ser agradables a la vista con sus hermosos brotes. Nuestra heroína aclaró que esta primavera había sido realmente creada por la magia y escuchó la confirmación de sus conclusiones. Entonces el hermano miró de repente a su hermana y dijo que realmente se parecía mucho a su madre. Inmediatamente Serena le abrazó con fuerza, y el joven pensó que estaba enferma o dolorida, o en general incómoda, y le pidió que le explicara qué le pasaba. Nuestra heroína le preguntó directamente a su hermano por qué era tan cariñoso con ella, y le dijeron que era su hermana pequeña. Entonces la chica dijo que era hija ilegítima, pero Lorena le preguntó de dónde había sacado esos pensamientos, sugiriéndole que lo había estado pensando todo este tiempo a solas, y le dijo que no sabía de dónde lo había oído, pero que no era cierto. Lorena le dijo a nuestra heroína que ella no era una hija bastarda. Su hermano le dijo que su madre era emperatriz, por lo que por sus venas corría la sangre más pura de la familia imperial, tras lo cual la muchacha se enteró de que era hermana de Theo y Trail. Y luego le dijo que era el descendiente ilegítimo entre todos ellos, y esta noticia fue chocante para nuestra heroína, porque ni siquiera lo sospechaba. Serena le pidió a su hermano que se lo contara todo y le explicó que no sabía absolutamente nada de lo ocurrido, pero Lorraine le respondió que eso era todo lo que podía contarle. El joven expresó su pesar por no poder contárselo todo y añadió que su padre se lo contaría pronto, añadiendo a continuación que se sentía muy avergonzado por no poder revelarle nada personalmente. Le explicó que él era la razón por la que ella se enfrentaba a tantas dificultades. Nuestra heroína no podía creer que su madre fuera una emperatriz y que ella fuera una princesa de verdad, no una hija bastarda. Por supuesto, Serena quería hacerle algunas preguntas más a Lorraine, pero vio que parecía demasiado triste. Nuestra heroína le dijo a su hermano que esperaría y le pidió que no se disculpara ni se enfadara. Pronto oyeron al hermano menor correr hacia el jardín y llamar a su hermana. Trail dijo que tenía prisa por encontrarse con nuestra heroína e inmediatamente le pidió que le abrazara al menos una vez por haberse esforzado tanto en terminar su entrenamiento. Y entonces recordó que ni siquiera se había lavado la cara después de clase y pensó que olía un poco, y empezó a disculparse por ello. Pero nuestra heroína le tendió los brazos y le dijo que no le olía a sudor y que estaba dispuesta a abrazarle. Serena oyó el olor a viento fresco que venía del camino de enfrente, y no se creía que su hermana le estuviera abrazando, así que decidió preguntarle a su hermano si era verdad. El menor de los hermanos no podía creer que aquello no fuera un sueño sino la realidad, y Lorena le dijo a su hermano que su entrenamiento con los puños por fin había dado sus frutos. Nuestra heroína pensó que pronto ardería de vergüenza ante su atención, y entonces los hermanos, al darse cuenta, dijeron que no volverían a hacerlo. Lorraine ofreció a su hermana una videoesfera y le dijo que podía grabar un momento en ella y luego, en cualquier momento, volver a ver esos fragmentos. Nuestra heroína aclaró si aquello también era obra de la magia y preguntó a su hermano si era mago como su madre. Lorraine respondió que podía decirse así, y Trail, en ese momento, sintió que perdía su lugar de hermano, guay, y la chica se dio cuenta ahora de que su otro hermano era mago. El hermano menor decidió salir al paso y dijo que, aunque no era mago, era un caballero muy fuerte e incluso mandaba una orden caballeresca. Entonces nuestra heroína decidió tranquilizar a Trail y le dijo que él también era un hermano increíble. Esa misma noche, durante la cena, hubo un pequeño alboroto, aunque todo había empezado muy tranquilo.
Trail decidió decirle algo a Theo, pero su hermano le pidió que dejara su charla para más tarde, porque estaba ocupado cortando carne para su hermana. Pero el menor no pudo calmarse y se jactó de que su hermana le había llamado hermano hoy. El ambiente en la habitación cambió inmediatamente, pero nuestra heroína no entendía por qué había sucedido esto y empezó a preguntarse si no debería utilizar la palabra hermano. Los dos hermanos mayores la miraban, y la muchacha supuso que la regañarían por usar esta palabra con el menor. Entonces Theo admitió que a él también le gustaría que nuestra heroína le llamara hermano, y no hermano, y Serena, en este punto, analizó la información sobre este príncipe que había recibido de los sirvientes del Palacio Imperial donde se alojaba. El primero después del emperador. Un sol digno de la siguiente generación. Tenía un carácter fuerte que no se quebraba bajo ninguna circunstancia. En cuanto se enfadaba, la atmósfera a su alrededor se congelaba. Su expresión no cambiaba, por lo que parecía como si no tuviera emociones. Era hermoso, como una escultura de piedra. Mostraba un deseo de perfección, pero esta era la peor cualidad para un superior. El emperador también se ocupó con acento agudo del asunto y dijo que probablemente era difícil para su hija pronunciar la palabra padre, y sugirió usar la palabra papá, y pidió llamarlo así, y nuestra heroína también recopiló información sobre su padre, donde las fuentes eran también sirvientes del Palacio Imperial que afirmaban que era el sol del imperio, un emperador duro y despiadado, la persona más terrible cuando se enfada. El príncipe heredero se parecía a su padre. La gente se preguntaba si este hombre tenía músculos en la cara, deseaban que fuera tan misericordioso como guapo. Se casó con la emperatriz por amor, aunque es difícil de creer. Serena se quedó un poco confusa, y luego les preguntó a los dos si realmente podía llamarlos así. Mientras se aclaraban estos puntos, Lorraine se dio cuenta de que casi se había olvidado de la esfera de vídeo en la que aparecía su hermana y mostró a los demás los fragmentos del jardín. Trail le pidió a su hermano que compartiera la videoesfera con él, pero este le dijo que no tenía por qué dársela, aunque consideraba que, puesto que estaba en ella, tenía derecho a ella. Lorraine le preguntó a su vez si tenía pruebas de que era él quien aparecía en la filmación, a lo que Trail afirmó que podía ver su pelo rizado de color rosa, pero Lorraine no se dio por vencida y replicó que no era el único con el pelo rosa en el Palacio Imperial. El emperador decidió desviar la atención de su hija hacia él y dijo que tenía mucho de qué hablar, y luego dijo que estaba dispuesto a escuchar sus deseos y peticiones, y Theo decidió seguir el ritmo y dijo que estaba dispuesto a cumplir su promesa de la última vez. El hermano mayor y el padre acordaron reunirse en el estudio después de cenar con nuestra heroína. Cuando la situación se resolvió, todos estaban de buen humor excepto Trail. Theo también le dijo a Lorraine que le habían contado su conversación con la hermana de ambos en el jardín, y nuestra heroína supuso que era obra de su hermano menor. El emperador pidió a Lorena que no volviera a decir que no tenía derecho a nada, y Theo estuvo de acuerdo con su padre y añadió que él también era su hermano menor. Theo también le dijo a su hermano que si volvía a hacerlo, se llevaría una buena reprimenda de su parte. Lorraine le contestó que, aunque hubiera dicho eso, no podía darles el vídeo de Serena sin más. Y a nuestra heroína le preguntaron si le había gustado la comida de hoy, y la chica dijo a los criados que todo estaba muy rico. Las criadas que habían estado en el estudio durante la cena anunciaron inmediatamente que volverían pronto, y debieron de salir corriendo para difundir la noticia de la princesa y su familia. Y el emperador dijo a Lorena que siempre podía contar con él, a lo que el hijo dijo que en ese caso esperaba una paga decente por sus esfuerzos, y Theo dijo que era un contrato vitalicio. El padre se dirigió también a las dos criadas que servían a su hija y les preguntó si habían notado que su hija tuviera algún problema o necesitara algo, y las mujeres se avergonzaron y no pudieron contestar nada, mientras que nuestra heroína pensó que la atmósfera de la habitación era tan pesada que no podía respirar. Por último, los ayudantes de nuestra heroína le dijeron a la niña que sus hermanos y su padre la querían mucho. Las muchachas preguntaron también a su joven si se iría a dormir con su padre, y la muchacha contestó afirmativamente, pues a partir de aquel día dormiría con él. Y esto sucedió después de que el emperador le preguntara a su hija si tenía miedo de dormir sola, y añadiera que le preocupaba que no pudiera dormir tranquila en una habitación tan enorme, y entonces, sin esperar la respuesta de nuestra heroína, le dijo que no quería dejarla sola y le propuso que durmieran juntos. Serena no podía imaginar cómo alguien podía negarse a una persona que pedía algo con tanta desesperación en la voz, y solo sus hermanos cambiaron la cara en ese momento.
Ahora, cuando llegó la hora de irse a la cama, nuestra heroína miró al hombre y se preguntó si sería su padre. El emperador preguntó a su hija si estaba muy cansada, y luego él mismo notó que sus ojos se cerraban al caminar. Nuestra heroína vio que llevaba ropa muy fina y le preocupó que su padre pudiera resfriarse. Edwin dijo que se estaba haciendo tarde, así que deberían descansar un poco y darle las buenas noches a su hija. Mientras la niña dormía, tuvo un sueño en el que su madre decía que la maldición no podía soportarse como una enfermedad y su padre estuvo de acuerdo. Ariel le confesó que no quería aceptar que todos quisieran matar a su hija, y su marido le dijo que él resolvería el problema y no dejaría morir a su hija. El emperador tranquilizó entonces a su mujer y le prometió que encontraría la manera de romper la maldición y le pidió que no llorara. Pero Ariel estaba inconsolable y le preguntó a su marido qué había hecho tan mal esta niña y por qué la iban a matar, y luego dijo que prefería que la hubieran maldecido a su hija. Edwin le pidió a su amada esposa que confiara en él y le prometió que protegería tanto a los niños como a ella. Ahora que nuestra heroína había despertado, empezó a preguntarse si no había muerto la primera vez a causa de una enfermedad, y pidió ver más de aquellos sucesos, pero llegó la mañana y se quedó reflexionando sobre estos sucesos, que eran muy diferentes de lo que ella recordaba. El padre se dio cuenta de que su hija estaba despierta y le sugirió que durmiera un poco más, pero ella respondió que ya había dormido bien, pero que sentía sensaciones extrañas cuando estaba cerca del emperador. El hombre le preguntó por qué no le gustaba dormir mucho y le dijo que había oído que dormir mucho era bueno para el crecimiento, pero la chica no pudo decirle que una mirada suya le hacía perder todo el sueño. Serena pensó que su padre era más deslumbrante que el sol de la mañana, y quiso pedirle al emperador que se vistiera primero, pero él dijo que había observado que las chicas eran diferentes de los chicos. Pronto Theo se encontró con el emperador y su hermana, y el hombre le pidió a su hijo que fuera con ellos. El segundo de los hermanos preguntó a nuestra heroína si el cambio de escenario le había causado malestar, a lo que la muchacha respondió que se lo había pasado bien con su padre y le preguntó cómo había dormido, llamándole hermano. El joven contestó que él también había dormido bien, y el emperador no pudo soportarlo y pidió a su hija que le llamara padre al menos una vez. Pronto se les unieron los otros hermanos, y la muchacha también los llamó hermanos. En un momento dado, el padre se volvió hacia su hija y le dijo que le gustaría tenerla en brazos todo el día, y luego le preguntó si se sentía incómoda, y añadió que cada segundo que pasaba con ella era precioso para él, por lo que no quería alejarse ni un milímetro, y nuestra heroína no supo ni cómo reaccionar ante esta mirada y estas palabras. Cuando Serena dijo que estaba a gusto con él, comenzó la competición entre los hermanos y su padre. Los tres herederos participaron en la batalla visual, y ahora nuestra heroína llamaba tranquilamente «papá» al emperador y, al parecer, esto burlaba a los chicos. La niña miró a sus hermanos y se preguntó por qué se comportaban así, y sugirió que tal vez no tenían apetito y solo uno de los padres estaba contento con la mañana, y así terminó un desayuno acogedor y a la vez incómodo. El padre no pareció darse cuenta de las miradas de los hermanos, o simplemente las ignoró, como debe hacer un emperador. Al segundo siguiente, nuestra heroína fue recogida por Lorena y le preguntó si interferiría en su paseo, a lo que la muchacha respondió que podían caminar juntos. El hermano preguntó a su hermana si se sentía cómoda sentada en el regazo de su padre, y cuando ella le miró interrogante, él le explicó que solo tenía curiosidad por saberlo. Nuestra heroína supuso que su hermano también quería sentarse en el regazo de su padre, así que contestó afirmativamente y añadió que estaba cómoda. Entonces Lorena exclamó que quizás estaría aún más cómoda en su regazo y explicó que sus pies eran más blandos que los de su padre. El hermano invitó a su hermana a sentarse en su regazo durante la siguiente comida, y nuestra heroína se quedó completamente confusa, pensando que tal vez todos los miembros de la familia imperial sabían utilizar esta expresión. Al caer la noche, Serena tuvo pesadillas dolorosas e incluso miedo y dolor. Se despertó y pensó que los sueños de su vida pasada eran cada vez más vívidos. Ahora se daba cuenta de que no tenía ni idea de que su madre y su padre lo habían pasado tan mal por su culpa. En estos sueños, estaba seca igual que su madre, y ahora pensaba cada vez más en las palabras de su madre de que las maldiciones no se transmiten como las enfermedades, y se preguntaba si ella había contagiado a su madre con la maldición. También le preocupaban las palabras de su hermano Lorraine, que se avergonzaba de sí mismo y no tenía derecho a decirle nada.
Nuestra heroína pensó que si volvía a dormir, tal vez podría ver algo más de su pasado, pero por otro lado temía volver a tener el mismo sueño terrible. El emperador se despertó y preguntó a su hija por qué no podía dormir, pero la muchacha no se atrevió a hablarle. Entonces ella dijo que tenía una pregunta y que su padre le había dado permiso para preguntar. Entonces nuestra heroína le preguntó cómo era su madre a sus ojos. Edwin se lo pensó un rato y luego admitió que ni siquiera sabía qué palabras utilizar para describirla, y luego dijo que ella era su felicidad. El hombre también añadió que Ariel era una mujer fuerte, hermosa y siempre deslumbrante, y entre otras cosas era una poderosa archimaga. Este último punto interesó especialmente a la niña, y el padre le explicó que no había mayor maga en el imperio que su madre, y luego dijo que era una gran persona. Entonces la heroína le pidió a su padre que le contara algo más sobre su madre. Serena le dijo a su padre que no recordaba mucho haber pasado tiempo con su madre en su vida pasada, y esta pregunta escandalizó a su padre. La chica se dio cuenta de que había hablado demasiado, y más aún, de que había desvelado su secreto, y el emperador le preguntó qué acababa de decir. Edwin volvió a aclararle a qué se refería con su vida pasada y le preguntó qué recordaba, pero nuestra heroína no sabía cómo salir de la situación y vio que su padre estaba muy enfadado. Tuvo que cambiar urgentemente la situación y la niña rompió a llorar, tras lo cual el padre empezó a calmar a su hija y a disculparse por haberla asustado, y ella pensó que ahora a sus ojos era una niña que recordaba su vida pasada y supuso que el emperador la odiaría por ello. Edwin le pidió a su hija que no llorara sino que le mirara, y a cambio la niña le preguntó si se enfadaría si se lo contaba todo, y ella le prometió afirmativamente que no se enfadaría si no le oía. Serena decidió contarle a su padre el secreto que había estado ocultando todo este tiempo sobre sus caóticos recuerdos de su vida pasada. También quería hablarle de su madre y de su padre, que se habían sentido heridos por su enfermedad. También quería contarle que había vuelto a ser una niña y que había conocido a su madre. Al final, nuestra heroína compartió con su padre y se disculpó por haberle ocultado todo esto, y él no podía creer que ella recordara aquella época. Entonces el emperador le explicó que en realidad no se trataba de una vida pasada. Edwin explicó que nuestra heroína no había nacido por segunda vez y añadió que su madre había utilizado la magia para devolverla a una época en la que no estaba maldita. Con este telón de fondo, la niña tuvo una corazonada y su padre le confirmó que en realidad era su primera hija. El marido declaró que no podía ni imaginar lo asustada que estaba ella mientras mantenía estos recuerdos en secreto para los demás, y afirmó que debería haber intuido antes lo que había en el corazón de su hija, y volvió a pedirle disculpas por haberle ocultado este hecho. Edwin afirmó que era necesario compartir esta información con el resto de la familia y subrayó que su madre había dicho que no debía haber secretos en la familia, y en ese momento le vinieron a la memoria las palabras de su querida Ariel, que había amenazado a su marido con que si le ocultaba algo, moriría a manos de ella, y no entendía cómo se podía sonreír tan encantadoramente mientras se regañaba a alguien. Todos los príncipes fueron inmediatamente llamados a su habitación, y los muchachos preguntaron ansiosamente si él y su hermana estaban bien. El padre exigió que los herederos bajaran la voz, especialmente el más joven, a lo que él se disculpó y explicó que era un gesto de preocupación, no de indignación. Tras escuchar a todos, el emperador declaró que por fin había comprendido por qué la memoria de su hija era confusa. Sugirió que tal vez su hija había borrado algunos de sus recuerdos al retroceder en el tiempo. Lorraine está de acuerdo en que la capacidad de memoria varía con la edad y que tales conclusiones son lógicas. Trail tranquilizó a su hermana afirmando que él tampoco tenía recuerdos de lo que había sucedido en su vida cuando tenía 5 años. Edwin declaró entonces que, puesto que la situación estaba clara, debía contarle a su hija toda la historia y señaló que no estaba seguro de poder terminarla antes del amanecer, por lo que preguntó a su hija si podría escucharle durante ese tiempo, y los hermanos declararon que estaban dispuestos a escuchar. El emperador comenzó su relato diciendo que tenía que empezar hablando de Lorena. El hombre dijo a su hijo que probablemente le resultaría difícil oír hablar de ello. El joven respondió que estaba bien porque tenía a su familia a su lado. Entonces el hombre dijo que la historia se remontaba a la primera vez que conoció a aquella chica, su futura esposa, mucho antes de que naciera nuestra heroína.
El emperador dijo que se llamaba Ariel y que, a pesar de su origen del pueblo llano, era una hechicera con fuertes poderes mágicos y que, tras convertirse en maga de la corte imperial, siguió perfeccionándose y se ganó el título de archimaga. El hombre dijo que era una mujer hermosa con un corazón bondadoso que siempre se preocupaba por la seguridad de las personas. Edwin admitió que ella le había prestado un apoyo inestimable en su labor de unir el imperio y que, con el tiempo, se había enamorado de ella y seguía cortejándola. El hombre dijo que le había pedido muchas veces que se casara con él, pero que ella no veía futuro en el matrimonio concertado, ya que se consideraba una simple plebeya subordinada. Nuestra heroína no pudo contenerse y dijo que, conociendo el carácter de su madre, no era fácil para él, y el emperador le contestó que llevaba 2 años persiguiendo a esa mujer. Dijo que no se daba por vencido y seguía cortejándola, pero siempre era rechazado. El hombre admitió que comprendía sus sentimientos, pero que estaba desesperado. Dijo que era la primera vez en su vida que conocía a alguien a quien quería tener solo para él. Edwin recordó cómo ella le había preguntado qué clase de emperador era que no podía cuidar de su propio cuerpo, y el hombre admitió que había supuesto que ella estaba decepcionada por su aspecto, a pesar de que ella había hablado de descanso. Entonces Ariel admitió que era un bicho raro con un temperamento terrible y que su carácter era suave y gentil. Dijo que supuso entonces que su amigo había dado tal descripción de la muchacha e incluso decidió tratar con el archiduque. La muchacha se rió durante largo rato y luego preguntó a su interlocutor por qué bromeaba con una expresión tan seria en el rostro y dijo que ni siquiera sabía qué decirle. El emperador dijo que entonces le confesó a su amada que toda la razón era su avaricia, pero que no podía renunciar a ella. Incluso ahora Edwin recordaba haberle dicho que la quería solo a ella. Aquel día ella aceptó sus sentimientos y le dijo que si alguna vez decía que se arrepentía, tendría problemas, y él le contestó que si alguna vez le regañaba, no le importaría. El emperador dijo que después de los acontecimientos, se anunció que Ariel sería la próxima emperatriz, pero no hubo ninguna objeción, y el pueblo del imperio celebró la boda y brindó por su matrimonio. El esposo dijo que en aquellos felices momentos nació su primer hijo, Theo. Un año más tarde, él y Ariel se enteraron de la existencia de Lorena. Un día Edwin se dedicaba a sus quehaceres habituales cuando Ariel fue a verle. Le dijo que creía que le podía pasar algo, pero la oyó responder que quería verle y hablar un rato con él. Ariel admitió que estaba preocupada por la conversación que había escuchado en la fiesta del té. Aquel día Edwin se enteró de que el marqués de Purdon había llevado a un hijo ilegítimo a la casa para resolver la cuestión del heredero. Este hombre era el único pariente consanguíneo de nuestro emperador y no heredaba el pelo rosa de la dinastía reinante, y cabe señalar que sus cualidades personales eran inferiores en todos los sentidos, por lo que no era posible que este hombre ascendiera al trono. Además, era un hombre peligroso con una ambición sin límites, y el emperador dijo que era consciente de que había intentado por todos los medios resolver el problema de la sucesión, pero que su esposa no había podido darle un hijo en 5 años de matrimonio. Edwin subrayó entonces que no importaba si elegía a un hijo ilegítimo como sucesor, sino que simplemente sentía pena por el niño, ya que éste estaba condenado a sufrir traumas psicológicos ante la reacción negativa de la nobleza. Pero este no era el único problema, y Ariel le dijo a su marido que corrían rumores de que el niño tenía el pelo rosa. La noticia de que había nacido un niño con el pelo rosa en la familia del marqués se convirtió en un tema candente de discusión en la sociedad laica, porque un hijo ilegítimo que no pertenecía a la familia imperial tenía el pelo rosa, y solo esto bastaba para concebir y llevar a cabo una rebelión. El emperador dijo que en aquel momento decidió reunirse con su hermano mayor y hablar de ello. Ariel estaba muy preocupada por el hecho de que el bebé fuera recién nacido y se limitó a expresar su esperanza de que todo iría bien, y su marido se limitó a tranquilizarla. Poco después tuvo lugar su encuentro y el marqués hizo una visita a nuestro emperador. El marqués rindió todos los honores debidos a su hermano, pero Edwin sugirió que se acabaran los saludos y que fueran directamente al grano. Cuando el invitado preguntó por qué se había convocado a una persona tan insignificante como él, el emperador le dijo que él mismo conocía el motivo. El marqués le respondió con una mirada sarcástica, esperó su momento y luego sugirió que la conversación probablemente estaría relacionada con Lorena. Purdon llamó al niño hijo suyo y dijo que había entrado recientemente en su castillo.
a lo que el emperador dijo que esto era sumamente divertido, ya que él, que antes había llamado hijos ilegítimos, de repente había hecho tal a uno de sus herederos. El marqués, en su defensa, dijo que ya no era joven, y que tarde o temprano tendría que retirarse y dejar un heredero, a lo que Edwin respondió que había decidido tomar al niño bajo su cuidado lo antes posible para conservar su posición. Burdon acusó al emperador de hablar con demasiada dureza de él, y expresó su esperanza de recibir su bendición, ya que tenía un hijo que le sucedería. Edwin, por supuesto, felicitó a su sobrino por el nacimiento de este, pero dijo que, aunque le deseara felicidad, era poco probable que la obtuviera, y añadió que le preocupaba el hecho de que su sobrino fuera calificado de ilegítimo. El emperador también hizo hincapié en que él, como padre, debía dar ejemplo a su hijo para que nadie pudiera perturbar la tranquilidad de Lorena. El marqués escuchó al emperador, le agradeció secamente sus consejos y deseos y se marchó. Edwin ordenó inmediatamente una investigación sobre la correspondencia del marqués y pidió información sobre la madre biológica de Lorena y sobre el estado de la residencia del marqués en aquel momento. El emperador también pidió a su ayudante que averiguara qué movimientos había realizado su hermano recientemente y con quién había mantenido un estrecho contacto. Dio al hombre 2 semanas para hacer todo esto, al cabo de las cuales esperó los resultados y pronto supo que la madre biológica del niño era criada en la residencia del marqués. Una noche con Burdon le bastó para quedarse embarazada, pero murió en el parto, presumiblemente por una hemorragia excesiva. El emperador también se enteró de que su hermano se había carteado recientemente con otros nobles y llegó a la conclusión de que el marqués estaba planeando cometer una traición y había decidido utilizar al niño de pelo rosa para ello. Pero solo eran especulaciones suyas, pues no había pruebas suficientes, y Ariel estaba preocupado por el bebé, que debía permanecer en la residencia del marqués, pero el emperador no podía hacer nada en aquel momento para tomar al niño bajo su protección. Ariel preguntó entonces a su marido cómo pensaba proteger a Lorena, a lo que Edwin contestó que necesitaba su ayuda en este asunto, y entonces el emperador explicó a su esposa que si de repente tuviera la oportunidad de llevarse al niño, le gustaría que entrara en el palacio imperial como su hijo. Ariel se alegró mucho al oír la declaración de su marido y le contestó que le apoyaba plenamente. Entonces el emperador confesó a su amada que sentía como si aquel muchacho le hubiera relegado a un segundo plano, y su esposa se echó a reír, y él volvió a confesarle que no podía evitar los celos que le abrasaban por dentro. El emperador pidió a su esposa que no le privara de su atención y amor. Edwin dijo entonces que habían pasado 5 años y que, mientras preparaba el banquete del 7º cumpleaños de Theo, había oído la noticia de que la esposa del marqués estaba embarazada y esperaba un hijo. El emperador se enteró de que la Lorena de 6 años, que había estado privada de amor todo este tiempo, estaba siendo maltratada y golpeada. Ariel estaba inconsolable y prometió matar al desgraciado del marqués. Pero el hombre tranquilizó a su esposa y le dijo que había llegado el momento y que quería hacerse cargo del niño. Edwin también dijo que esperaban un nuevo miembro en la familia. Llegó un día festivo, y muchos invitados se reunieron para dar la bienvenida al príncipe heredero. Entre ellos estaba su tío, el marqués, con su familia, que enseguida preguntó si al niño le gustaban sus regalos. Y Ariel, en su ansiedad y ajetreo, había olvidado un detalle importante y ahora parecía la pequeña Lorena. Ella sabía que ese niño debía estar aquí, y pronto Ariel encontró al niño y notó de inmediato que era muy pequeño para su edad, aunque solo un año menor que su hijo. Edwin dijo que no podía imaginarse ser un padre que tratara así a un niño. Aquel día el emperador decidió darle un poco de importancia a la situación y se dirigió a todos los presentes diciendo que aquel banquete no era solo para el príncipe. También dijo que este banquete era para todos los invitados brillantes y les pidió que se divirtieran. Burdon se acercó al emperador para felicitar a su hermano, y éste le preguntó si su esposa estaba realmente embarazada, pero él se limitó a decir que los rumores se propagaban demasiado rápido en palacio de la situación, y a continuación expuso cómo pensaba tratar el tema de los herederos. El emperador subrayó que ciertamente se había esmerado en suscitar un sucesor de Lorena, y luego preguntó si no sería mejor que el heredero fuera un hijo legítimo. Edwin también señaló que, por una feliz coincidencia, el marqués ya había identificado a un niño en el vientre como su futuro sucesor, y su hermano le preguntó al emperador a dónde quería llegar. Edwin declaró entonces con decisión que iba a hacer de Lorena parte de la familia imperial.
Purdon se indignó y dijo que Lorena era su hijo y le preguntó cómo se atrevía él, como padre, a pedirle que le hiciera eso a su único hijo. Nuestra heroína, al escuchar el relato de su padre, pensó que el marqués estaba verdaderamente mal de la cabeza si se atrevía a decir semejantes tonterías después de haberle hecho semejante cosa a su propio hijo. El emperador respondió entonces a su hermano que lo comprendía, y luego le pidió que mirara al niño y pensara detenidamente por qué parecía tan delgado e infeliz, y sugirió que probablemente era difícil para el marqués ser responsable de él. Purdon dijo que aquel niño era muy fastidioso de nacimiento y no comía mucho, a lo que el emperador respondió que en el palacio imperial había una cocinera muy buena y una gran variedad de alimentos, pero el marqués no cedía. Mientras los ancianos hablaban, Theo se acercó al pequeño Lorena y le preguntó si no se aburría de estar solo en un lugar así. El príncipe extendió la mano para saludar a su hermano y se presentó a él. Así se encontraron los dos niños, y los hombres se dieron cuenta de ello, y el emperador preguntó si no eran agradables a la vista cuando estaban juntos, y añadió al marqués que el niño estaba siempre ante sus ojos, y que la emperatriz había dado su aprobación para que el niño quedara bajo la protección de la familia imperial. Purdon apenas pudo contenerse y se limitó a contestar que necesitaba tiempo para pensar. Edwin preguntó entonces al otro hombre si estaba dando la impresión de ser una persona extremadamente paciente, y subrayó que simplemente le estaba poniendo en situación de hecho. El emperador explicó al marqués que no solo estaba dispuesto, sino que tenía la intención de llevar a cabo sus planes. Al final de la conversación, Edwin advirtió a Purdon que vigilara su comportamiento. También pidió al marqués que no le hiciera pensar en lo que debía hacer en la próxima cena y anunció la noticia a todos los presentes. El emperador comenzó su anuncio diciendo que la esposa del marqués estaba embarazada y que pronto daría a luz un hijo legítimo para su hermano mayor. A continuación, Edwin declaró que su familia también contaba hoy con un nuevo miembro y explicó que su sobrino, muy querido por el marqués, pasaba a formar parte de la familia imperial y en adelante llevaría su nombre.